Bien, después de una catarata de amparos, de medidas cautelares por los tarifazos, sí, en luz y el gas, el gobierno en el día de ayer y tras varias reuniones con gobernadores finalmente dio unos pasitos hacia atrás, podemos decir. Hubo nuevas medidas, Sí. Está retrocediendo con los aumentos, puso nuevos topes a nivel país. Habrá que ver también qué pasa con la Patagonia. Estamos con Nicolás Gandini para analizar y para que ustedes entiendan por qué pueden realizarse reclamos, si es retroactiva la medida. Exactamente, yo te diría, efectivamente es una marcha atrás parcial del gobierno, para mi gusto bastante sentida y bastante aguda, porque si vos me preguntabas a mí hace un mes si el gobierno podía llegar a tomar una decisión de retrotraer los aumentos tarifarios, yo te decía que no. ¿Por qué? Porque se veía un gobierno muy firme, muy cohesionado en cuanto al discurso técnico, de decir, es necesario aumentar el precio de la energía para que haya inversión. Hasta hace un mes el discurso del gobierno era ese, estrictamente técnico, sin pensar en lo social, sin pensar en lo político, priorizando lo técnico. ¿Qué es lo que dijo ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren? Nosotros cometimos un error aumentando los cuadros tarifarios en la envergadura que lo hicimos. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de medir todo el impacto total a nivel nacional del aumento de las tarifas de gas, sobre todo, de electricidad también, pero sobre todo de gas. Entonces estamos tomando una decisión para atrás, fijando un tope de 400% de aumento para los hogares, que es significativo, pero está muy lejos del 2000%, 1500% que había llegado en mayo y en junio. Y esto ya no solo para la región patagónica, que fue la que lideró todo este reclamo, sobre todo el gobernador de Chubut, Mario Gasneves, también de Neuquén, en menor medida, porque Omar Gutiérrez está más cerca del gobierno nacional. Pero lo cierto es que esto que comenzó siendo toda una disputa entre la Patagonia y la Casa Rosada, cuando se empezó a meter Alfredo Cornejo de Mendoza, amparos en Córdoba, que son provincias cercanas políticamente al gobierno nacional, lo cierto que cortó por lo sano el gobierno. Yo entiendo que el presidente dijo, hay que cerrar este tema, saquémoslo de agenda, estamos perdiendo muy fuerte la iniciativa política. Sí. Vos pensás esto, el gobierno salió, cepo cambiario, buitres y demás, y los temas ya no están en agenda. O sea, cualquier costo político que pagaron, ya está, no lo pagaron más, mucho menos, cada uno, eso lo definirá cada uno, pero ya no está más. Este tema de tarifas hace un mes que está en agenda, y si no lo cortaba, yo te decía, si vos no fijas un tope a nivel nacional para los aumentos, te iba a llegar a Buenos Aires y te iba a llevar a la región centro, que es la que más visibilidad aparte, tiene. Todavía no llegó la etapa más cruda Por del eso te invierno, digo. es decir, que el costo del gas y las facturas de gas iban a ser impagables prácticamente si no se ponía Los un topes, tope. Nicolás, 400 para 400% para los hogares. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés que agarrar tu tarifa, tu factura del año pasado, por ejemplo la de mayo del año pasado, y la tenés que comparar con la que te llega ahora. Si tu consumo es similar, no puede ser más alto el aumento del 400%. Si te llega más alto, anda a tu distribuidora, si estás en Buenos Aires Metrogas, si estás en el Sur Camusi, a reclamar, porque no puede ser. pymes? Y para las pymes, a ver, pymes, no son todas las pymes, porque esto también hay que aclararlo. Ojalá fuesen todas las pymes, no lo son. Son los usuarios SGP1, SGP2, son comercios, son pequeñas pymes, no son pymes ya de 100 personas, eso ya no es un SGP1. Para esos el aumento va a ser de un tope del 500%. ¿Quién fue el que lideró esto? Yo diría viene de Bariloche. El complejo turístico de las cámaras de turismo de Bariloche dijeron, me está llevando justo en la temporada alta aumentos del 2000%, no puedo pagar eso, tengo que echar gente para pagar la tarifa de gas. No es posible. Nicolás, ¿qué pasa con las otras industrias que no son pymes con esas características? Esas industrias tienen que seguir pagando el costo pleno de la energía, y eso también es un problema porque el aumento ha sido muy significativo, también va a llegar al 600, 700%, pero ahí no va a haber una corrección porque el gobierno sigue firme en la tesitura de, miren, la energía pasó a valer en la Argentina lo mismo que vale en Brasil, en Chile, en Uruguay. Si queremos competir a nivel regional, ahí sí sigue habiendo un discurso, si se quiere, más de mercado, de decir, si ustedes quieren competir a nivel regional, compitan con el precio de la energía, digo, una Luar, una Sindar, un Techin, todas esas empresas tienen que pagar el precio pleno de la energía. Yo ahí no avisoro mayores correcciones porque tampoco no tenés en este momento la UIA peleando fuertemente para que haya una retracción ahí. Nicolás, estamos viendo las tarifas con respecto al gas concretamente. Sí. ¿Qué pasará con...? ¿Se viene la ondanada de reclamos también por el tema de la luz? No lo veo en lo inmediato. Hay un reclamo que se va a seguir manteniendo para las industrias electrointensivas, sobre todo del Gran Rosario, que es la zona del norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe. Ahí tenés sus fundiciones, ferroaleaciones, que lo que están pidiendo es una baja del costo de la electricidad porque dependen completamente del suministro eléctrico para poder trabajar. En ese caso el gobierno está proponiendo un descuento del 20%, pero solamente para el componente de generación. ¿Qué significa esto? Vos cuando pagás tu electricidad pagás 3 componentes. Pagás lo que cuesta la energía en sí,
lo que cuesta transportarla desde Neuquén hasta acá, ponele, y lo que cuesta distribuirla desde cuando entra a Buenos Aires hasta tu casa. Bueno, lo que le está ofreciendo el gobierno a las pymes, a 400 pymes, no a un universo mayor, 400 pymes es un universo reducido, es un descuento del 20%. Yo no veo que ahí haya demasiada satisfacción por parte de las pymes, pero tampoco veo que haya demasiada intención del gobierno de seguir discutiendo esto. Digamos que la gran matriz industrial del país es en base a gas, ¿no? Bueno, claramente es en base a gas y ahí está la discusión de fondo. Sobre todo, y esto también se lo preguntamos ayer al ministro, uno dice, ¿por qué la sociedad tiene que pagar un aumento tan significativo del gas? Y el ministro dice, porque tenemos que incentivar la inversión para que haya más gas en la Argentina. La pregunta que uno se hace concretamente es qué tiempo va a demandar para que haya más inversión, para que haya más gas en la Argentina, cosa que no es tan sencilla de lograr. En ese sentido, el ministro dice, no importa, nosotros tenemos que pensar en el mediano plazo y por eso se toman estas medidas. Déjame aclarar algo que tiene que ver con el carácter retroactivo de la medida. Esto entró en vigencia el tope a partir del 1 de abril. Esto quiere decir, a vos te llegó a tu casa una factura del 700% y vos la pagaste porque, no sé, fuiste, la pagaste, se te debitó por débito automático, lo que sea. Vos tenés que hacer un reclamo, en todo caso llamá a la distribuidora porque te tienen que bonificar en la próxima factura. Eso es muy importante. Tenés que estar atento. Recordemos que tenés que multiplicar el monto, ponerle un 400%, no puede ser más alto, es un tope. O sea, se terminó el cuadro tarifario anterior, no, acá hay un tope de dinero. Y hay algo que dice el gobierno que para mi gusto tiene algún sentido. Ellos dicen, tenemos 14 millones de usuarios eléctricos a nivel nacional. Ya tenemos en tarifa social no paga el costo de la energía, solamente paga el coste de transporte y distribución, que representan el 15% del total de la factura. Ellos dicen que tienen casi 3 millones de personas, perdón, casi 3 millones de hogares, multipliquémoslo por 4 para saber más o menos cuál es. 12 millones de personas ya en tarifa social, digamos, que van a pagar una tarifa mucho más baja. Sí. En el caso del gas, somos 8 millones de usuarios, porque obviamente el gas no está en todo el país, en la región del NEA no tenemos gas natural, lamentablemente, y ellos dicen que hay 1.800.000 personas que son elegibles, es decir, todavía no es que ya están beneficiados, sino que van a ser beneficiados en los próximos 2 o 3 meses. A ver, es una medida interesante, son 20-25% que van a estar protegidos. La pregunta que uno se hace concretamente es, o que me hago yo, es ¿por qué si en 2 meses el gobierno pudo darse cuenta que esto no estaba bien, qué hizo los 4 meses anteriores? Porque esto se decidió el 1 de abril. O sea, no es que viene de febrero, como la electricidad viene de febrero. Esto se decidió el 1 de abril. Entonces, el subsecretario de Política Tarifaria, yo ni siquiera le caigo tanto a Aranguren acá, será por una cuestión de que yo a Aranguren lo asocio mucho. Aranguren es un tipo que sabe mucho de petróleo, mucho de combustibles. Debe ser una de las 3 personas que más sabe del negocio de refinación de combustible de la Argentina. Ahora, de gas, la verdad que no sabe tanto. Entonces, el que tomó esta decisión es el subsecretario de Política Tarifaria, Andrés Chamolerón, no es un tipo muy conocido, él es el que armó todos estos cuadros. El esquema de incremento de tarifa. Exactamente, y hay un dato político que me parece interesante también. Andrés Chamolerón, así como también otros funcionarios del Ministerio de Energía, hay algunos que reportan ya no solo al ministro, sino que a veces puentean y van directamente a presidencia. Cosa que pasa en todos los gobiernos, es natural, en cuestiones de empatía, de formación, de trayectoria. Este es el caso. Por eso te digo que el tema del gas, no solo, yo lo pongo en cabeza de Aranguren, obviamente, porque es el responsable del área y tiene que hacerse cargo, y sobre todo tiene que hacerse cargo de explicar la medida. Por eso él decía ayer, yo te decía, para mí es un bautismo político, porque él por primera vez, es la primera vez que yo lo escucho a Aranguren decir, ayer con los gobernadores firmamos un acuerdo político. También él lo dice con una finalidad muy clara que tiene que ver con lo que decías vos, Agostina. ¿Qué quiere el gobierno? Que los gobernadores dejen meter amparo. Claro. Es decir, che, ya te di un tope, por favor, baja un poco la belicosidad. Claro, porque yo digo, los gobernadores patagónicos, por ejemplo, sí, que le habían puesto el tope ya de 400, habían reducido a 400. Después que llegaron a ese 400, que la señora tiene que ser más que eso, no puede subir. ¿Y ahora firmaron ese acuerdo? No, a ver, es que no es un acuerdo. Probablemente van a ir por más. Bueno, esa es la discusión. Este es un acuerdo a nivel país de todas las provincias, pero la Patagonia sigue estando en otras condiciones distintas que el resto de las provincias. Digo, pero también. ayer los gobernadores de Patagonia dijeron, sí, estamos de acuerdo con esto. ¿No? Salieron a defender y salieron a presentar la medida como un avance significativo en la negociación. El problema es si después van a poder bancarlo en su propio territorio. A ver, el gobernador cuando sale de la Casa Rosada dijo, qué bueno, logramos el tope del 400 y el 500%. El tema es que cuando vos volvés a tu provincia y tenés intendentes, tenés empresarios que te dicen, che, está bueno, pero igual me pega la línea de flotación del negocio, por ahí, yo creo que esto indudablemente, hay un tema que el gobierno también es necesario remarcar. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Che, los gobernadores, por un lado, los patagónicos, nos piden más precio de gas. ¿Por qué le piden más precio de gas? ¿Por qué le piden aumento de tarifas?
porque las provincias patagónicas dependen de los impuestos que cobran sobre la industria petrolera. O sea, Chubut es una provincia que su presupuesto, el 50% son regalías petroleras que cobra de la actividad petrolera. Cuanto más alto es el precio del gas, más regalías cobra. Entonces el gobierno nacional dice, pará, che, por un lado me pedís que haya más precio del gas para cobrar más regalías, para tener más presupuesto en tu provincia. Y después la tarifa la querés. Y después me decís, planchame la tarifa. Es un punto. Pero sin lugar a dudas, esa es la variable que queda por despejar. ¿Qué van a hacer los gobernadores patagónicos? ¿Van a bancar esto políticamente? ¿Van a decir que con esto ya se cerró el tema? ¿La discusión está saldada? ¿La negociación está terminada? ¿O van a aprovechar esto para pedir otra cosa? No sé, más coparticipación, algún proyecto de obra pública. Yo me imagino que algo de eso, tal vez de forma más silenciosa, se va a producir. Por ahí ya no a través de la justicia, porque eso hace mucho ruido. Entiendo que ahí tiene que haber el ministro de Interior, Frigerio sobre todo, que es el que más capitalizó todo esto, porque quedó como el mediador salomónico entre... Fue fuerte igual escuchar a Peña, a Frigerio y a Aranguren decir nos equivocamos, fue un error. Sí, a ver, yo te digo, desde lo que es la forma de hacer política, es una novedad, es una rareza. El tema de Aranguren yo no me sorprende tanto porque es un tipo que le gusta eso, digamos. Así como con cara de piedra te dice que el aumento tiene que ser del 1.500%, como lo ha dicho, también te dice esto es un error. Claro. A ver, ¿cuánto va...? Yo sondé esto también dentro del gobierno. Che, Aranguren no está muy debilitado. ¿Sabés que extrañamente hay algunos voceros oficiales de presidencia que te dicen no está debilitado? Porque la estrategia del gobierno está pautada y la verdad que ahí son muy pocos los que saben cuándo se va a producir algún tipo de cambio de gabinete. Macri en la ciudad no tomó tantas modificaciones, tantos cambios. Indudablemente en la nación tiene otro nivel de exposición, o sea, hay otro poder de fuego, pero de lo inmediato uno no avisora un cambio rápido, sobre todo si esto baja la intensidad. Si no baja la intensidad, bueno, hay que ver. Pero bueno, para mí es una medida que el gobierno lo que buscó es que esto no estalle en Buenos Aires, no estalle en el conurbano, y habrá que ver en los próximos 10 días si esto pasa